Hola, me llamo Ultron 117 y este será el capítulo 5 parte 4 de Licorice Recoil /Nier. Autómata viendo universos. Aclaración: ninguno de los personajes, imágenes y vídeos usados son de mi propiedad. Todo el crédito a sus respectivos autores. Sin más que decir, comencemos. Tras la caída de aquel reino creado para dinosaurios, conflictos en la era moderna al haber fallado, pues los humanos y estos seres ahora deben coexistir en este reino que parece que nunca tendrá un fin. Y sin embargo al mundo cretáceo yo voy a llegar y siempre tratarán de en la maldad y la igual que mi psique sería buscado el gobierno y varios y pues un clon ya en esta trama. Tras varios años ella indagando, finalmente lograron dar con aquel en donde habita su despido a la niña de secuestrar. Al igual que la cría de Blue por su gen tanto peculiar. El inicio de la canción transmitía una sensación de tranquilidad, además de a su vez mostrar escenas donde podrían ver, aunque borrosas, a los dinosaurios conviviendo con los humanos, algo que aunque ya sabían que lo verían, aún así les emocionaba verlos, aunque antes de que la letra de la canción empezara a escucharse, el logo que había aparecido, aunque solo había sido por segundos, llamaría la atención de los invitados. Jurassic World Dominion. Lo diría Chisato con curiosidad, algo compartido por los demás. ¿Eso qué significa? Es el nombre que se le fue otorgado a este evento de este universo. Es algo muy común en los universos, ponerles nombres a los eventos importantes, así es más fácil identificarlos. Es lo mismo que nosotros al ponerles nombres a los eventos importantes de la historia. Tiene sentido, si no sería un dolor de cabeza tratar de ubicar los momentos importantes sin ponerles un nombre en específico. Pero si los nombres se suelen usar para identificar algo en específico, además que a su vez los nombres tienen relación con el evento que se le fue asignado, ¿a qué se referirá este nombres? Bueno, la primera parte Jurassic World es lo más obvio, se refiere al estado actual del mundo, pero la parte de Dominion ¿se referirá que al final los dinosaurios dominarán la Tierra? Para ser honesta, eso lo veo muy poco probable, aunque admito que es sorprendente que los dinosaurios pudieran vivir en el mundo humano actual, veo muy poco probable que logren sobrevivir con las condiciones actuales de la Tierra. De nada sirve andar teorizando sobre el significado de dicho título, mejor es seguir viendo y al final esperar que la respuesta se nos presente. Al estar de acuerdo con la comandante de Yora, dejarían esa pregunta de lado, para seguir concentrados en lo que están viendo ahora y esperar conseguir esa respuesta en un futuro cercano, aunque esa pregunta daría origen a otra bastante similar. Yo tengo otra pregunta, ¿cómo se les asigna los acontecimientos anteriores? En total han habido 6 momentos importantes. La primera que vieron fue Jurassic Park, la segunda que les conté sobre el T-Rex y su cría que fueron a Nueva York, fue Jurassic Park. El mundo perdido, el tercero que fue cuando Alan Grant llevó a la pareja por su hijo perdido, fue Jurassic Park 3, luego el nuevo parque fue... Déjame adivinar, Jurassic World. Así es, luego la anterior a esta fue Jurassic World del Reino Caído y ahora bueno, ya saben el nombre de este evento. Tiene sentido el nombre del evento donde vimos a la Indoraptor, ya que ahí la isla Sorna terminó siendo destruida. Yo siento que no se esforzaron mucho para el nombre del tercer evento. A mí me suenan más a nombres de películas. Además que con el cuarto evento, literalmente le pusieron el nombre del nuevo parque y nada más. Bueno, ya mejor dejemos de decir cosas negativas sobre los nombres de dichos eventos, mejor regresemos nuestra atención al evento de ahora. Haciendo caso a las palabras de Mika, dejarían el tema de los nombres al lado, así nuevamente concentrados en el ahora lo que verían no sería mejor, puesto que verían el caos que había en el mundo ahora que los dinosaurios también lo habitaban, viendo cómo pasaban accidentes automovilísticos, gente siendo atacada por estos, provocando que algunos se pusieran nerviosos por dichos momentos. Admitámoslo, ya sabíamos que este tipo de cosas iban a pasar. Ante el comentario de Majima habría quienes solamente lo ignorarían ya que no querían darle la razón, aunque era indiscutible que la tenía, mientras que otros se la daban, pero para aquellos que lo habían ignorado, una escena se presentaría que les harían sacar una sonrisa. Es bueno ver que a pesar de todo Claire y Owen siguen ayudando a los dinosaurios.
Aunque se encontraban alegres que Claire y Owen protegían a los dinosaurios de aquellos que querían usarlos con fines oscuros, algo más llamaría su atención, además de llenarlos de confusión. Espera, porque el gobierno y esa tal Biosin buscarían a Maisie. ¿Pero qué es esa tal Biosin? Biosin Genetics, aunque también conocida como Biosin, es una empresa de genética similar a Ingenimanta Corp. La empresa se dedica a la bioingeniería genética y la investigación farmacéutica. Sí, una empresa que hace medicamentos, pero ¿por qué quieren a la niña? Eso lo descubrirán por su propia cuenta. Al ver que Ultron no les brindaría una respuesta, no dudarían en expresarlo fácilmente, con expresiones de un enojo leve, aunque tal y como dijo Ultron, la respuesta se las daría a la pantalla inmediatamente, solo aumentando la sorpresa y dejando algunos boquiabiertos. ¿Qué? Espera un minuto, ¿cómo que esa niña es un clon? Pero si tú nos habías dicho que era la nieta del señor Lockwood. Y no estoy equivocado. Entonces, ¿nos explicarás esto? Porque al parecer uno de los dos está equivocado. Prefiero que lo vean y lo descubran por ustedes mismos, además que ahora tendrán que dirigir su atención a otras dos cosas. El disgusto seguiría ante la respuesta de Ultron, aunque a la vez se confundirían por sus últimas palabras. Sin embargo, las palabras de la pantalla harían que, tal y como dijo Ultron, toda su atención se dirigiera a esta, además de sorprenderse otra vez y enojarse por los secuestros. Blue tiene una hija y una muy tierna. Pero ¿cómo pudo obtener descendencia? Por lo que investigue, para cualquier raza, humana o animal, se necesita de dos seres, un macho y una hembra para poder reproducirse y tener descendencia. Además que solo hemos visto a Blue, por lo que podríamos decir que ella es la única velociraptora viva. Bueno, ¿hasta dónde sabemos? No significa no sea la única, quién sabe, tal vez tenga un novio secreto. Lo diría Sakura con un tono burlesco, aunque algunos la ignorarían, provocando que ésta se entristecerá, siendo consolada por Fuki, a su vez que otra daría otra tarifa. Otra posibilidad es que se haya reproducido asexualmente. Eso también explicaría por qué la quieren al igual que Maisie. La preocupación era una de las emociones primordiales que se podría sentir en la sala, además de enojo con esa tal Biosin, pero bien sabían que solo podrían observar y esperar que todo saliera bien, sin más comentarios, pero sí con preguntas sobras y esperando conseguir respuesta ya sea de Ultron o del mismo Rat. Depredadores sin piedad dominan el Jurassic. Se repito y tornaron al mundo una vez más, desatando la ley donde solo el más fuerte vivirá. Depredadores sin piedad dominan el Jurassic. Regresaron para quedarse y no habrá vuelta atrás. Bienvenido a este planeta en donde ellos reinarán. Al escuchar el estribillo, todos sin excepción estarían de acuerdo en una sola cosa, y eso era que dicho estribillo describía a la perfección la situación en la que se encontraba ese mundo, seres del pasado que regresaron al presente, seres que amenazan el equilibrio del mundo, aunque recordarían las palabras pronunciadas con anterioridad por la señorita Kusunoki, dicha posibilidad era baja, pero no nula, a la vez que también recordarían las palabras del estribillo, que junto con las palabras de Kusunoki, estarían resonando en sus cabezas, las cuales serían que ellos regresaron para quedarse. Ellos reinarán. Que en un pueblo lejano langostas acecharían. El cultivo de la gente quienes no iban a usar las semillas de bayos sin la cual sospecha iniciaría. El que investigará la empresa junto a Alan Grant. Wendy Clary que por info de Fran partirá. Amanda buscará a su niña en donde se enredará. El comercio ilegal, investigación de la CIA. El cocondín y mercenario desataría sin nada. Infame y liberar por un accidente a veces. Arriesgaron para la guerra cuando mira su señal. Eso hace yo mientras Clary se entera. Sin bayos sin ni para ti emprender. Con la ayuda de Kaina una piloto enfrenta a los dinosaurios logrando que el navío aborda. Solo Owen faltaría y el motocicleta. Perseguido desde el despegue lograría adentrar. Que en el pensamiento se sabrá quién es realmente. Pues una genética que reparará el ente. Creado por bayos sin pero ante ellos se negó. Escapando de aquellos seres cuando a Beta liberó. Mientras que él y Alan a la juntos se infiltraban, logrando obtener la muestra cuando la alarma sonó. Tanto que le pulsaban de la nave cuando atacaban. Un inútil que Kayla y Owen se estrellen en el avión. Al ver el cambio de escenario se confundirían, ya que a simple vista parecía una escena normal de dos niños en una granja, pero todo cambiaría al ver cómo dichos niños se encontraban para rápidamente proceder a ser perseguidos por unas langostas, que eran mucho más grandes y asquerosas de lo normal. ¿Pero qué eran esas cosas? Eran mucho más grandes y asquerosas que una langosta normal. Sin embargo, dicha sensación de asquerosidad serían desvanecida y reemplazada por una de emoción y sorpresa al ver quién llegaba en la camioneta. Sorprendente, es la señorita Ellie. Aunque la emoción por volver a ver a Ellie,
que aunque para ellos solo habían pasado minutos, hasta horas, para ellos habían pasado años, rápido se podrían serios al ver y escuchar a ella y la razón por la que había ido. Así que esas langostas solo atacan los cultivos, que no usan las semillas de esa tal Biosyn. Eso me huele a gato encerrado. No debería ser sorpresa si resulta que esa empresa resultó ser la creadora de esas langostas para deshacerse de la competencia. Lastimosamente es una táctica bastante normal usada por las compañías. Pero entonces, ¿qué planea hacer la señorita Ellie en contra de Biosyn? Entonces verían como ella iba a excavación claramente en busca de alguien, al momento de ver de quién se trataba, nuevamente se emocionarían siendo expresado nuevamente por Chisato y Hakas. Siri, el señor Alan Grant esté de regreso, la pandilla original esté de vuelta. Solo falta que Malcolm también aparezca, así todos estarán reunidos. Así verían como ella lograba convencer a Alan, así juntos dirigiéndose a las instalaciones principales de Biosyn, recibiendo una cálida bienvenida a su vez, siendo recibidos por el dueño de Biosyn. ¿Y él quién es? Es el Dr. Lewis Dodgson, es el dueño de Biosyn, quien dice que estudia el genoma humano para curar enfermedades. Sin embargo, de hecho no se los conté en su momento ya que no me parecía importantes, pero él fue quien contrató a Dennis Nedry para que robaran los embriones en los primeros acontecimientos de Jurassic Park. Aunque al principio se encontraba sorprendidos al enterarse que él fue quien provocó que todo saliera mal en el primer parque, rápidamente esa sorpresa se convertiría en enojo al recordar todo lo sucedido. Desgraciado, por su culpa es que todos se encontraron en peligro de muerte. Aunque todos se encontraban enojados por Lewis, no evitarían o al menos algunos, alegrarse al como Malcolm se volvía a encontrar con Alan y Ellie, a su vez que verían que era Ian quien los ayudaría para pudieran investigar más a fondo a Biosyn. El trío de la antigua generación está reunido una vez más. ¿Se imaginan a la antigua y nueva generación reuniéndose para una última aventura? Admito que sería emocionante verlos a los dos grupos juntos. Pero con Ian adentro de la empresa, les será más fácil para obtener información y detener a Lewis. Más fácil, es verdad, pero es seguro que aún habrá contratiempos, en especial si están en lugares donde no se suponen que deben estar. En resumen, pueden ir tranquilos y a su vez cuidándose las espaldas. Varios les desearían suerte a Alan y Ellie, aunque tendrían que concentrarse en otros escenarios y con otras personas, más específico con Owen y Claire, quienes gracias a Franklin obtendrían una pista que los llevarían hasta Malta donde se reencontrarían con un viejo amigo Barry Sembene. Es bueno que cuenten con amigos que los ayudarán sin dudarlo. En especial si son parte de la CIA, así pueden obtener información que en otros casos se les harían casi imposible de obtener. Aunque se verían emocionados al ver los reencuentros que veían y la ayuda que recibían, al ver a dónde dicha información los había llevado, no evitaría que pusiera expresiones de disgusto al ver tal escenario. Creo que era algo predecible que con el regreso de los dinosaurios, también se abriera un mercado negro de estos. Era algo de esperarse, después de todo era una oportunidad que no dejarían pasar. Dejando de lado el disgusto que les provocaba ver el trato que recibían los dinosaurios, verían gracias a la pantalla la cual se concentraría en dicha persona, cuál sería el blanco de Owen y Claire, además el de la CIA, aunque sabían la apariencia, no conocían la identidad ni la importancia que tenía. ¿Y ella quién es? Ya sabemos que van tras ella, pero... Soyona Santos es una corredora del mercado negro reconocida por su papel como reina del comercio clandestino de activos relacionados a la desextinción. Santos alcanzó notoriedad internacional después del incidente de la mansión Lockwood suscitara el ingreso de formas de vida desextinta, junto con la tecnología necesaria para crear y modificar dicha vida. Aunque antes de esto, en el mundo fuera de la esfera corporativa, Santos pasó años como una criminal buscada en varios países, facilitando el transporte ilegal de animales y productos animales a través del mercado nocturno Amber Clave, en Malta. En pocas palabras, es una mujer que aprovecha las oportunidades que se le presenta, además de saber escabullirse bastante bien. ¿Pero qué relación tiene ella con el secuestro de Maisie? Ella fue quien llevó a Maisie a donde tenía que ser llevada después del secuestro, además de también la cría de Blue. Entonces, si logran atraparla, podrán llegar con Maisie y la cría de Blue. Esperando lo mejor y deseándoles la mejor de la suerte para que Owen y Claire pudieran encontrar a Maisie, verían como una operación simple, se convertía en todo un caos, dinosaurios liberados, gente siendo devorada, a su vez creando momentos de alta tensión, como cuando Owen terminó en medio de dos dinosaurios carnívoros y saliendo de esa de milagro. Disculpe, pero ¿qué dinosaurios son esos? Se parecen bastante a un velociraptor.
Además que esa mujer pudo controlarlos con ese láser, ¿cómo lo logró? Son atrociraptores, además que son parientes cercanos de los velociraptores, ya que ambos pertenecen a la familia de los dromeosáuridos. Con respecto a tu pregunta, Jackass, lo que hace Santos no es como tal un control, ellos sí la obedecen, el láser es para señalar a quién deben atacar. Me recuerdan bastante al Raptor Squad de Owen. Pues técnicamente es lo mismo. Sí, solo que ahora son familiares de los velociraptores, pero quitando eso, es lo mismo. A mí me fascina más el hecho que ella logró hacer que ellos atacarán a quien ella quiera con solo usar ese láser. Regresando su atención a la pantalla y los hechos que estaban ocurriendo en esta, verían como Owen al igual que Claire cada quien por su lado, lograban descubrir que Maisie se encontraba en las instalaciones de Biosyn. Bien, ya descubrieron dónde está. Ahora la pregunta es cómo llegaron ahí. Como si la pantalla hubiera escuchado a Pascal, verían como Claire era ayudada por una mujer, quien por casualidad también habían escuchado que esta misma era una piloto. Bien, eso contesta mi pregunta. Pero, ¿por qué los está ayudando? No me malentiendan, pero, ¿por qué los ayuda? Es porque ella, cual nombre completo es Kayla Batts, había visto cómo se habían llevado Maisie a Biosyn, sin embargo no quería meterse en eso ya que no quería problemas, pero al ver cómo Owen y Claire se esforzaban tanto al encontrar a Maisie, quien a pesar de no tener ningún lado de sangre, es su hija, le cayó un peso de conciencia por lo que decidió ayudarlo, así terminando también en ofrecer su avión para ir a Biosyn. Ante la explicación de por qué Kayla había decidido ayudarlos, les sacaría una gran sonrisa en algunos, al ver que siempre había personas dispuestas, que aunque no conociera de nada a las demás, estaban dispuestos a ayudarlas. Sin embargo, la escena que más había llamado su atención, por lo increíble que había sido, fue la escena donde Owen en una motocicleta había logrado huir de los atrociraptores al mismo tiempo que lograba subir al avión. ¿Soy la única que le pareció la escena de la motocicleta increíble? No, absolutamente no fuiste la única. Varios asintirían ante la pregunta de Chisato, incluso algunos de los más serios. Así siguiendo con la historia, verían como Owen y Claire, con la ayuda de Kayla iban en dirección a rescatar a sus hijas. Ahora que lo pienso, cada vez es más probable que los 5 se encuentren. ¡Qué emocionante! Sin embargo, antes de llegar al momento donde los padres e hijas se reencontrarían, verían un cambio de escenario. Ahora estando en las instalaciones de Biosyn, verían a Maisie alegrándose al ver que estaba bien, pero inmediatamente se enojarían al ver otra vez al causante de la creación de la Indominus Rex y a su vez la de la Indoraptor. Otra vez él. Les apuesto que él fue quien creó a las langostas mutantes. ¿Pero para qué quiere Maisie? Antes de que solo se concentren en el Dr. Henry Wu por haber sido el responsable de haber creado a las langostas, les sugiero que se concentren en lo que sucederá a continuación. Se los dije. Lo diría Majima teniendo una clara sonrisa, al ver que tuvo razón, mientras que los demás le harían caso a Ultron, a pesar de encontrarse claramente enojados con Wu. Sin embargo, ese mismo enojo no tardaría nada en desvanecerse al ver lo mismo que Wu le había enseñado a Maisie, quedando totalmente sorprendidos al enterarse del origen de Maisie. Entonces, ella sí nació naturalmente. Bueno, más o menos, tan natural no fue. Pero eso no nos dice por qué Wu la quiere. Bueno, Wu sí creó a las langostas con el propósito de deshacerse de la competencia de Biosyn, pero sí dio cuenta de su error, ya que las langostas mutantes se salieron de control, provocando que si siguen así, podrían desequilibrar el orden natural del mundo, por lo que quiere arreglarlo, así que con la ayuda de ello y Eiswan, Wu podría crear un langosta que a su vez, mataría a las demás. Sí que se tomó su tiempo para darse cuenta de sus errores. Pero al menos hay que darle puntos al querer arreglar su error, en lugar de solo esperar que alguien más lo haga. Varios concordarían con Chisato, sin embargo las palabras dichas por un peli verde llamaría su atención, además de confundirlos. No creo que sea tan fácil. ¿A qué te refieres? Ah, eso. Majima solo apuntaría a la pantalla para la confusión de los presentes, quienes al verla, entenderían rápidamente a qué se refería, ya que cuando regresaron sus miradas a esta, verían cómo apenas tuvo la oportunidad, Maisie se escaparía, además de liberar a Beta, además que también sabrían el nombre de la cría de Blue, aunque por la acción de Maisie, algunos se darían una palmada en el rostro ante tal acción, aunque tampoco es que la podrían culpar debido a la situación en la que encontraba. Esa niña. Lo diría Kusunoki mientras tendría una de sus manos en su rostro, a la vez que miraba de reojo a Chisato, algo de lo que se daría cuenta la mencionada. ¿Por qué me mira mi señorita Kusunoki? Por nada, Chisato.
Dejando ese pequeño momento de lado, ahora darían otro cambio de escenario, regresando con Alan y ella quienes lograrían tomar una muestra de ADN de las langostas mutantes. Bien, ahora que tienen una muestra de ADN de esas cosas, podrán vincular Biosyn con las langostas. Varios compartirían el entusiasmo de Pakal, pero rápido ese entusiasmo sería reemplazado por nervios y un poco de miedo, al ver a las langostas alarmarse, además de atacar a Alan y a Ellie, aunque para su alivio verían como estos dos lograban escapar y encontrarse con Maisie. Eso me dio miedo y asco al mismo tiempo. A mí me daría un infarto si me sucediera algo similar. Al menos Maisie ahora está con Alan y Ellie, eso es más relajante. Por un momento se podría sentir una tranquilidad al ver con quién se encontraba Maisie ahora, sin embargo dicha tranquilidad sería rápidamente desvanecida por ver el repentino cambio de escenario, sin embargo lo que los ateraría sería ver cómo un Quetzalcoatlus atacaba el avión donde se encontraban Owen, Claire y Kyla. Oye, pero qué demonios pasó. Porque ese Quetzalcoatlus. que está. No importa cómo se llama ese pájaro gigante, porque los está atacando. Bueno, cuando estaban llegando al recinto de Biosyn, donde se encuentran la mayoría de los dinosaurios, Lewis los detectó por lo que desactivó un campo que evitaba de los dinosaurios volares se escaparan. Déjame adivinar, al desactivarlo hizo que rápidamente ese pajaraco fuera a atacarlos. Es correcto, por lo que Claire se vio obligada a expulsar su asiento para sobrevivir. Espera, ¿por qué solo Claire? ¿Qué hay de Owen y Kyla? Es porque los demás asientos no funcionaban bien, así Claire caería en medio del recinto, mientras que Owen y Kyla caerían con el avión en un lago congelado. Al escuchar por qué solo Claire fue expulsada del avión, les caería una gota de sudor estilo anime, además de poner caras de ¿es en serio? ¡Qué pésimo servicio! Aunque se encontraban aún más enojados con Lewis, estaban más concentrados en que Claire, Owen y Kyla salieron sanos y salvos, para poder reencontrarse. Depredadores sin piedad dominan el Jurassic. Victory contornaron al mundo una vez más, desatando la ley donde solo el más fuerte vivirá. Depredadores sin piedad dominan el Jurassic. Regresaron para quedarse y no habrá vuelta atrás. Bienvenido a este planeta en donde ellos reinarán. Aunque el escuchar el estribillo solamente les recordaría la situación actual del mundo como en el primero, haciendo que pusieran expresiones de seriedad, pero incluso con todo eso en mente, ciertas personas no podrían negar lo épico que se les hacía el estribillo, sumando que este mismo mostraba escena que no habían visto antes, siendo estas de la persecución así como el enfrentamiento de Owen y Claire con los atrociraptores, provocando que solo les pareciera más increíble. ¿Soy ya la única que le está pareciendo increíble el estribillo? Bueno, debo admitir que este estribillo se está convirtiendo en uno de mis favoritos. Además del mostrar escenas sobre el enfrentamiento de Owen y Claire con los atrociraptores, les suma puntos. Así con dichos comentarios, lograrían aligerar el ambiente tenso que se sentía, haciendo que se relajaran aunque fuera un poco, al mismo tiempo el estribillo terminaría y la canción continuaría contando con los siguientes acontecimientos de la historia. Reinarán, y nos separaron, Kirin con miedo afrontando aquel temible dinosaurio mientras Owen y Watson saldrán. Y Mayus y Macy de lado, y Anakin con la muestra escaparían del lugar. Pero saben lo que acontece, Lewin desconecta, la corriente otorgando que solo a pie puedan. En tanto que nuevamente se encuentran en su camino, a Kylie y Owen quien los salvaría de un trágico destino. Una vez que la canción continuaría, rápidamente notarían que se concentraría en Claire, al mismo tiempo que se sentirían aliviados al ver que pudo aterrizar a salvo, aunque no de la mejor manera, aunque dicho alivio rápidamente sería reemplazado por escalofríos, miedo y un momento de alta tensión al ver cómo Claire se topaba con un dinosaurio cuya característica más notable sería sus enormes garras, aunque una vez más podrían sentirse aliviados, dando un leve suspiro al ver que Claire pudo salir viva de dicha situación al sumergirse bajo el agua. ¿Alguien más sintió escalofríos por dicha situación? Yo sí lo sentí. Por un minuto pensé que no la libraría. Aliviados al ver que Claire logró salir de dicha situación, nuevamente verían un cambio de escenario, ahora estando con Owen y Kyla, al igual que con Claire, verían que estos dos habían salido ilesos de sus acciones, sin embargo su situación tampoco muy favorable, estando en un territorio inestable y si como eso no fuera suficiente, a ellos dos también se les aparecería un dinosaurio carnívoro, que aunque era más pequeño que el anterior, eso significa que era menos peligroso, sin embargo a pesar de demostrar que dicho dinosaurio podía nadar bajo
bajo el agua, además que Owen caería en esta, creando nuevamente un momento de tensión. Sin embargo, al igual que Claire, los dos lograrían salir vivos de dicha situación, resguardándose en un ascensor, provocando que algunos invitados, además de nuevamente dar un suspiro de alivio, se llevarían sus manos a su pecho en señal de tranquilizarse. ¿Que acaso todos deben tener su momento de tensión? A este punto ya deben ser expertos, jaja. Por lo menos también lograron salir de dicha situación. Ahora lo importante es que logren reunirse con Claire lo antes posible. Es fácil decirlo, lo difícil sería hacerlo, sin contar la distancia que debieron separarse y los diferentes tipos de dinosaurios tanto carnívoros como herbívoros que debe haber en el recinto. Lo mejor sería que si tuvieran una forma de comunicarse, concordaran encontrarse en cierto lugar que sería fácil de ver sin importar en el lugar donde estén. Pero si no lo tienen, será mucho más complicado, aunque también puede que lo hagan de forma inconsciente. Disculpen, pero soy la única que notó que Owen no parecía congelarse después de sumergirse en aguas congeladas. Las palabras de A2 sí dejarían pensativos a algunos, pero ciertas palabras de cierta chica, unas despreocupadas, además que también transmitían relajación, provocarían que dejaran de lado una vez más unos de los momentos más discutibles de dicho universo. Los misterios de la vida, supongo. Con esas simples palabras Chisato provocaría que dejaran de lado de dicho momento. Ahora de regreso dentro de las instalaciones de Biosin, nuevamente con Alan, ella y Maisie, verían como estos estaban a punto de escapar en el Hyperloop. Sin embargo, al momento de casi subirse, verían a aparecer a Ramsay, provocando que por un segundo todos compartieran un pensamiento. ¡Demonios! Ya los descubrieron. Sin embargo, se llevarían una gran sorpresa, al ver que en lugar de llamar a seguridad o arrestarlos él mismo, Ramsay los ayudaría a escapar, además que la actuación de Alan y Ellie les sacaría una gota de sudor ante tal intento de engañarlo. Esos dos sí que necesitan clases de actuación urgentemente. ¿Pero por qué él los está ayudando en primer lugar? Un minuto, ¿que acaso él no es el que recibió a Alan y Ellie cuando llegaron a Biosin? Es verdad, a pesar que no se mostró mucho antes, es él. Su nombre Ramsay Cole, a pesar de ser la mano derecha de Lewis, este siempre estuvo en contra de sus acciones, por lo que ayudó a Malcolm, que a su vez ayudó a Alan y Ellie, demostrando que él siempre estuvo de su lado. Varios se verían alegres al enterarse y ver que Ramsay siempre estuvo de su lado, ayudándolos en todo momento. Eso sí que fue una sorpresa inesperada, pero una bien recibida. Sin embargo, dicho ambiente alegre sería arruinado otra vez por Lewis, al ver cómo al enterarse que los tres estaban escapando desactivaría el Hyperloop obligándolos a continuar a pie por unas cuevas abandonadas. Desgraciado, siempre estorbando. Sin embargo, aunque claramente querían ver cómo harían para salir de dichas cuevas, no sería posible ya que, nuevamente ocurría un cambio de escenario, otra vez centrándose con Claire. Oh, vamos, yo quería ver cómo iban a salir de esas cuevas. He notado que ocurren muchos cambios de escenario a mitad de escenas importantes. Aunque ese pequeño dato les llamaría la atención, lo haría más al ver cómo Claire se topaba con un Dilophosaurus, además de que el miedo se apoderaría de algunos, al ver cómo este estaba a punto de aventarle veneno. Sin embargo, justo a tiempo aparecería Owen y Kayla eslavando a Claire. Menos mal, llegaron justo a tiempo. Los mataría no tener un momento de tensión por 5 minutos. Lo han hecho tanto que ya se volvió predecible y un poquito aburrido. Ese momento me recordó al de ese gordo, vaya paralelismo. Bueno, ahora que están reunidos, eso es una preocupación menos. Ahora solo deben encontrar a Maisie que está con los demás. Sí, cada vez es más seguro el encuentro de los dos grupos. La reacción de Chisato solo le sacaría unas risas leves a los demás, aunque también lo estaban, pero ahora una vez más, mirarían a la pantalla teniendo el presentimiento de que esta historia estaba llegando a su fin. Por otro lado, juntos con Malcolm, grave conflictos lograrían otra vez. Veces se dan la quema de vídeos en lo que vio. Se encuentra Owen, Clérica y letras el descontrol. Juntos afrontando los dinosaurios a la base central al fin lograrían. En donde buscarán la muestra sin activar escudo para volar nuevamente a su hogar. Para el gusto de los invitados, verían que al momento de que la pantalla se volvería a encender, inmediatamente regresarían con el trío de la antigua y nueva generación, aunque tal y como ya se lo esperaban, verían que no estaban solos en las cuevas, puesto que verían que con ellos estaban Dimetrodon, topándose varias veces con ellos. Ya ni siquiera me voy a preocupar por ellos.
Aunque las palabras de Majima sonarían insensibles, tendrían razón puesto que verían cómo estos lograban llegar a una reja, a su vez también llegaría también Malcolm, sin embargo para lograr abrirla se necesitaría un código, uno que ellos no tenían, pero una vez más, verían como Ramsay, estando en la cabina de control los ayudaría una vez más abriendo las rejas. Menos mal que Ramsay se encontraba ahí. Espera un minuto, lo que dijiste antes, ¿significa que te preocupabas por ellos antes? Diría Chisato recordando las palabras anteriormente mencionadas y dirigiendo su mirada a Majima, quien solo se dedicaría a ignorarla, provocando que Chisato solo pusiera una sonrisa ante tal escenario. Por otro lado los demás invitados solo lo ignorarían siguiendo viendo la pantalla, quedando impactados ante lo que verían, puesto que en la pantalla se podría presenciar como una enorme bola de fuego aparecía, comenzando un enorme incendio forestal en el santuario donde se encontraban todos los dinosaurios. ¿Pero qué demonios está pasando? Lewis, al ver que lo iban a descubrir, decidió borrar toda evidencia que lo uniera con las langostas, por lo que borró los archivos de las creaciones de estas, además de incendiar las que tenía dentro de las instalaciones de Biosyn. Sin embargo estas lograrían escapar hacia el ecosistema provocando un incendio, por lo que Lewis activó una evacuación de emergencia, llamando a todos los dinosaurios dentro del complejo. Al saber de las acciones de Lewis solo provocaría que el odio que sintieran hacia él aumentara, sin embargo detalle les llamaría la atención. Espera, ¿pero cómo haría que todos los dinosaurios se dirigieran a un lugar en específico? ¿Es verdad? ¿Acaso tenían un equipo especializado para esto o cómo lo logró? Se debía a que pueden guiarlos a donde deseen mediante señales activadas remotamente, que les dan desde implantes incrustados en el cerebro anteriormente. En resumen, control mental. Además de contestar esa duda, la respuesta de Ultron les haría pensar otra cosa. ¿Eso significa que los controlan todo el tiempo? No, solamente lo hacen en este tipo de casos, cuando hay una emergencia. Qué bueno, una preocupación menos. Así, resolviendo esa duda, continuarían viendo, solo para ver cómo el vehículo en el que andaban se volcaba, pero estando estos a salvo y por fin sucediendo el momento más esperado por algunos, pero sobre todo por cierta Licorice, nota. Y por mí también, fin de nota. Sí, por fin ocurrió, la antigua y nueva generación encontrándose en un solo lugar, al mismo tiempo. Un momento bastante especial, sin duda. Concuerdo con usted, señor Mika. Sin embargo, el emocionante momento no duraría mucho al ver cómo un Giganotosaurus aparecía amenazando a los protagonistas. Sin embargo, Malcolm lograría llamar su atención y lograrlo ahuyentar, aunque de una forma dolorosa para el Giganotosaurus. Eso tuvo que doler. ¿Que acaso no hizo algo similar en el primer parque? Es verdad, en el momento de Rex y los autos volteados. Vaya déjà vu. Sumando a los momentos favoritos, verían como Ramsay encaraba a Lewis, que sin necesidad de decir ni una sola palabra, le hizo entender que él fue quien hizo que todos sus planes fracasaran, justo en su cara, algo que pondría una grandes sonrisas en los rostros de los espectadores, y más al ver la cara de incredulidad de Lewis, y la sonrisa con la que Ramsay se retiraba para unirse con los demás. Ese definitivamente se convirtió en uno de mis momentos favoritos de este universo. Varios asintirían antes las palabras de A2, demostrando que compartían su opinión. Después de ese momento de satisfacción, escucharían lo que necesitaban hacer los protagonistas para lograr escapar de ese lugar. También necesitaban encontrar a Beta. Entonces 3 objetivos, 3 equipos. Claire y ella desviarán energía para activar ese sistema de seguridad aérea, de mientras que Owen, Alan y Maisie irán en busca de Beta y por último Kayla un vehículo para lograr escapar. Y tal como dijo la comandante de Yora, verían como ella y Claire lograban su parte, aunque en la forma en que lo harían, les provocaría que tuvieran unas gotas de sudor por tal forma en lograrlo. Creo que esas dos tienen bastante ira acumulada. Sería raro que no la tuvieran después de todo lo que han pasado. Dejando de lado el modo tan peculiar de desviar la energía, ahora procederían a ver cómo Alan, Owen y Ellie buscarían a Beta, logrando encontrarla. Además, usando el clásico movimiento de Owen, la lograrían dormir para que Owen procediera a cargarla. Bien, 2 objetivos cumplidos, ya solo falta que Kayla llegue con el transporte de escape. La mayoría compartiría el entusiasmo de Chisato, sin embargo cierto detalle llamaría la atención de Takina. Un minuto, pero ¿qué pasa con los? Takina no podría seguir en sus pensamientos, debido que justo en ese momento el estribillo volvería a sonar. Piedad dominan el Jurassic. Se despierto y contornaron al mundo una vez más, desatando la ley donde solo el más fuerte vivirá. Depredadores sin piedad dominan
Mientras algunos disfrutaban el estribillo, demostrándolo moviendo los hombros al ritmo de este, pero por otro lado, algunos invitados aunque también lo estaban disfrutando, no evitarían pensar en otros asuntos que quedaron inconclusos, por lo que este estribillo sería lo único que se escucharía en la sala, al igual que el primero. Mira, Lewin escapando tanto un sombrío destino. Mirando atrás del perfecto pues era presa sin más. No soy yo que yacían en viejas minas al final. Pensando en los problemas saldrían de aquel lugar. Desenmascarando la empresa que solo de utilizar la vida para experimentar si sentido algo. Seguirán en libertad con el dominio de este mundo. Depredadores sin piedad dominan el Jurassic. Se despidieron y contornaron al mundo una vez más. Desatando la ley donde solo el más fuerte vivirá. Depredadores sin piedad dominan el Jurassic. Regresaron para quedarse y no habrá vuelta atrás. Bienvenido a este planeta en donde ellos reinarán. Una vez que el estribillo finalmente terminaría, verían claramente que estaban de regresos con el equipo jurásico, sin embargo, aparecería Wu, algo que no le agradaría a algunos, y más al ver que quería que lo dejaran estudiar a Maisie. Otra vez él. ¿En serio cree que lo dejaran que haga sus estudios con Maisie? Pero él ya lo dijo y lo demostró, él está arrepentido de sus acciones, además que Ultron nos lo dijo, si estudia Maisie logrará detener a las langostas, tal vez no pueda recibir el perdón de inmediato, pero al menos hay que darle la oportunidad para que la pueda conseguir. Al final no importa lo que nosotros opinemos, al final la decisión final recae en ellos. Tal y como dijo Mika, verían como Maisie decidía perdonar a Wu, así llevándolo con ellos, algo que en sí, no todos estaban de acuerdo, pero decidirían respetarla y aceptar la decisión de Maisie, aunque lo siguiente que verían, les regresarían la sonrisa, así dejando el momento de Wu de lado y eso sería ver cómo en un intento de escapar, Lewis quedaría atrapado en la cuevas, encontrándose con varios Dilophosaurus, dándoles esto su final. 2 déjà vu en una sola historia, aunque el último es de mi agrado. Con eso ya estoy más contenta. Aunque, ¿cómo es que llegaron hasta ahí? ¿A quién le importa? Al fin recibió su merecido. Dando por concluido el doloroso, pero a su vez satisfactoria final para algunos de Lewis, mirarían que Kayla lograría llegar justo para llevarse a los demás, sin embargo unas palabras pronunciadas por Takina, llamaría la atención de todos los presentes. Ay no. ¿Qué pasa, Takina? ¿Por qué esa cara? Es que, si el bioma está quemándose, provocando que los dinosaurios se dirigieran al interior de Biosin, además que si el lugar de aterrizaje está dentro. Ya no sería necesario que Takina continuara, ya que todos se darían cuenta de lo que quería decir, puesto que la misma pantalla lo mostraría, todos los dinosaurios en un solo lugar, evitando que lograran llegar con Kayla, sin embargo lo que llamaría más su atención sería como a pesar de tener justo enfrente al equipo jurásico, Rexy no parecía interesarse en ellos, sino, en el Giganotosaurus, liberando una feroz batalla, en la cual, obviamente la mayoría de los invitados estaría animando a Rexy. Vamos Rexy, muéstrales quién es la que manda. Pero los ánimos parecían inútiles, ya que verían como Rexy parecía ser derrotada y asesinada, dejando a algunos impactados pensando que acaso a esto se refería ese pequeño video que el niño estaba viendo, pero cuando todo parecía perdido, verían aparecer al Terricinosaurus nuevamente a su vez que Rexy volvería a levantarse animado nuevamente a los espectadores. Así se hace Rexy. Lista para el segundo round. Sin embargo Chisato y Pascal se quedarían en blanco puesto que lo único que pasaría de la épica batalla, sería que Rexy empujara al Giganotosaurus clavándolo en las largas garras del Terricinosaurus concluyendo la batalla, dejando la sala por pocos segundos en silencio. Eso fue bastante decepcionante. Las palabras de Majima serían las únicas en escucharse en la sala, aunque no negarían que el estribillo sonará durante la batalla le daría ciertos puntos, pero aún así resultó ser un poco decepcionante, ya dejando eso de lado, procederían a ver al equipo jurásico logrando escapar de Biosin, ya estando estos a salvo, Malcolm y Ramsay se encargarían de contar todos los crímenes de Biosin a la empresa, a Henry Wu cumpliendo su palabra en detener a las langostas, a Owen regresando a Beta con su madre, además de ver cómo este vivía feliz con Claire y Maisie, como familia, lo que siempre fueron, pero las escenas que más les encantarían de ver, sería a los dinosaurios conviviendo con los humanos y con los animales en paz, pero también viendo finalmente cómo Alan y Claire se besaban, dando inicio a su relación, aunque tarde, pero como dicen, mejor tarde que nunca, así finalmente la pantalla se apagaría dando por concluida esta historia. Al fin esos dos se besaron, sí que se tomaron su tiempo. El comentario que daría Mizuki provocaría la risa en algunos presentes. Esto sí que fue una historia maravillosa y bien, ¿qué veremos ahora?
diría Adam con una clara sonrisa al ver que la pantalla se apagaría y dirigiéndose a Ultron. Algo que les volará la cabeza. Más que esto, Permíteme dudar. No creo que algo supere el hecho de ver a los dinosaurios de regresos a la vida. Entonces averigüémoslo. Espera, ¿me podría contestar una pregunta por favor? Fin del capítulo, hasta la próxima.